Hola, buenas noches. Bueno, vamos a seguir ahora con un párrafo bastante importante, tan importante que es una de las columnas más críticas, más básicas. Y tan básica es que si este tipo esta columna llamada El Amigo, no se encuentra o no se trabaja correctamente en la Kabbalah, se convierte en un veneno que nos lleva a la muerte y la Kabbalah nos retira todo el camino. Así que prestemos atención porque no es solamente pensar en un amigo, es pensar en el Creador, porque como dicen los sabios, primero, para llegar al Creador hay que hacerlo a través del apoyo al prójimo, el amor al prójimo. Esto es muy, pero muy importante y es muy importante saberlo dimensionar en tu trabajo interno. Bien, vamos a leer a ver qué nos depara esta revelación con el maestro. Dice así: un hombre a su amigo ayudará. Hay que entender el asunto, dice el Raf, de que una persona puede ayudar a su compañero, en que este asunto es justamente en donde hay pobres y ricos, sabios y tontos, valientes y débiles, o algo semejante. Pero en el instante que todos son ricos, o que todos son sabios, o que todos son valientes, ¿en qué podría ayudar una persona a la otra si son iguales? Pero vemos, dice el Rab, que hay una cosa que es común a todos. Es decir, en el asunto del estado de ánimo, en el asunto del estado de ánimo, tal como dijeron, la preocupación en el corazón de un hombre le comentará a otros. Porque en el asunto en que el hombre tenga un estado de ánimo elevado, nada le ayudará a ese hombre, ni riqueza, ni sabiduría, ni estudios, ni nada semejante. Pero precisamente un hombre puede ayudar a otro con eso que él ve, que él se encuentra en un estado de caída. Y como está escrito, el hombre no puede librarse a sí mismo de la cárcel, sino que justamente su compañero le puede levantar el ánimo. Es decir, dice el rap, que su amigo le sube del estado en el que se encuentra hacia el estado de ánimo de la vida. Con lo cual empieza a conseguir de nuevo la fuerza de seguridad de la vida y riqueza. E inicia como si su objetivo se encontrara ahora cercano a él. Es decir, la relación entre amigos, cuando la relación es correcta y estamos en busca ambos del deseo de otorgar y percibimos la vida y percibimos los problemas, finalmente se llega a comprender los estados de ánimo que nos produce esta búsqueda del deseo de otorgar. Y justamente cuando estudiamos o cuando platicamos bajo ese tenor, algo llega y nos da fuerza para seguir en la vida.
algo llega y nos da eternidad y fe de seguir caminando bajo estas circunstancias, es decir, bajo el sendero de la Kabbalah. Lo que resulta de esto es que, como dice el Rab, cada uno tiene que hacer una consideración, de acuerdo, y pensar con que él puede ayudar a su compañero para levantarle un estado de ánimo elevado. Porque en el asunto del estado de ánimo, cada uno puede encontrar en su compañero un espacio vacío que pueda llenar. Platica, platica con el amigo. No platiques con el que no es amigo, con el que no puedes platicar, con el que no le interesa, salvo su deseo de recibir para sí mismo. No, ese no nos interesa, ese individuo va a buscar siempre el interés particular en tu relación. No. El amigo es aquel que busca como tú el deseo de otorgar. Y en la plática, en esa búsqueda o en esas interrogantes, sin más deseo que el deseo de otorgar, es donde se dan nuevas pistas y por supuesto se da la fe en elevar el ánimo. Bien, esto tiene que dimensionarse todavía aún más y es todavía aún muy profundo, pero más adelante lo vamos a comentar, porque se requiere precisamente lo principal en una relación, que es trabajar primero tu interior para conseguir las vasijas de otorgamiento y puedas tú tener una correcta conexión con el amigo. Si tú no estás trabajando en ese tenor, pues seguramente vas a relacionarte con el amigo a través del deseo de recibir para ti mismo. Y esto va a traer la corrupción en la relación. Ya lo veremos con más calma, con más profundidad allá adelante, cuando empecemos a trabajar en nuestra luz interior. Bueno, siguiente. ¿Cuál es el propósito de la sociedad? Creo que con esto, con todo lo que hemos visto, ya más o menos podemos dimensionar más claramente cuál es el propósito de la sociedad. Sin embargo, aquí el maestro nos muestra algunas revelaciones importantes. Dice así: debido a que el ser humano ha sido creado con un cli, con una vasija, el cual es llamado amor propio o deseo de recibir para sí mismo. En el caso en que la persona no lo haya notado, que de la acción resultó algo para beneficio propio, sin el combustible para llegar a hacer el más mínimo movimiento y sin anular el amor propio, pues francamente es imposible llegar a la adhesión con el Creador, lo cual es el asunto de la equivalencia de forma. Y debido a que esta equivalencia de forma con el Creador es opuesta a nuestra naturaleza, necesitamos una sociedad para que todos tengamos una gran fuerza para actuar, no en el deseo de recibir para uno mismo, sino en la búsqueda del deseo de otorgar, a fin de que podamos trabajar juntos en la anulación del deseo de recibir, trabajando juntos, sabiendo que mi trabajo interior personal
está teniendo la fuerza porque estoy bajo una sociedad que tiene el mismo deseo. A fin de que podamos trabajar juntos en la anulación del deseo de recibir, denominado, entre comillas, el mal, porque es lo que nos impide llegar a la meta, para la cual fuimos creados. Es por eso que la sociedad necesita estar incluida de individuos, los cuales todos están en un solo pensamiento, en un solo deseo, ya que necesitan llegar a esto. Es entonces que de todos los individuos se hará una gran fuerza única, a fin de que se pueda luchar consigo mismo en razón de que cada uno está integrado con todos los demás correctamente, resultando que cada uno está fundamentado sobre un gran deseo, el cual es el deseo por llegar a la meta, el deseo por conseguir el otorgamiento, el deseo por conseguir, en otras palabras, el creador, la adhesión con el creador, con el otorgamiento. Y para que pueda haber una integración entre uno y el otro, cada uno necesita saberse anular a sí mismo delante del otro. Es decir, entender la relación venturosa de forma cabalista, trabajando cada uno el anulamiento de su ego. Y esto se logra por medio de que cada uno ve las virtudes de su amigo y no sus faltas. Pero el que piensa que es un tanto más alto que sus amigos, ya no puede unirse a ellos. Asimismo, al momento de la reunión, necesitan tener seriedad para no perder la intención, que nosotros le llamamos kavaná, por la cual nos hemos reunido. ¿Cuál es la intención o la kavaná que no debemos de perder? La intención de buscar el otorgamiento siempre, el deseo por otorgar. Y debido a la prudencia, dice el Rab, la cual es un asunto muy grande, hubo la costumbre de demostrar por fuera que no es tan serio, pero de verdad, por dentro de sus corazones había un fuego ardiente. Es decir, en verdad, aunque lo veas como lo veas, en su corazón tiene un gran deseo, un enorme deseo por el otorgamiento, por el creador. A eso le llaman un fuego ardiente. Pero, dice el Rab, respecto a las personas pequeñas, sobre todo durante la reunión, necesitan tener cuidado para no ir detrás de toda clase de palabras y acciones que no están dirigidas hacia la meta por la cual se han reunido, ya que por medio de esto deben llegar a la adhesión con el Creador. Y sobre el tema de la adhesión, hay que fijarse en el libro de Matam Torah, la entrega de la Torah, en la página 168, empezando por lo que dice en esa, y de verdad.
Solamente en el momento en que nos encontramos sin los amigos, entonces es mejor no demostrar hacia afuera la intención que tienen en su corazón, siendo en su exterioridad como los demás, lo cual es el significado de la frase que dice, y andarás humildemente con el Señor tu Dios. Aunque hay explicaciones más altas al respecto, pero la explicación sencilla es algo grande también. Por lo tanto, dice el Raf, vale la pena que entre los amigos con los cuales se unen haya equivalencia entre uno y otro para que puedan doblegarse uno ante el otro. Y dentro de la asociación debe haber prudencia adicional, de tal manera que no haya entre ellos cualquier liviandad, porque si hay liviandad, eso arruina todo. Pero como fue dicho anteriormente, debe ser un asunto interno, entre ellos, entre los amigos. Sin embargo, al momento en que se encuentra alguien entre ellos que no pertenece a esa sociedad, no se debe mostrar ningún interés, excepto para asemejarse externamente con el que acaba de llegar. O sea, no hablar de los temas serios, sino de las cosas adecuadas para la persona recién llegada, lo cual es llamado un huésped inesperado. Punto. La siguiente parte dice así, a manera de pregunta. ¿Qué nos da la regla amarás a tu prójimo? ¿De qué nos sirve la regla que dice y amarás a tu prójimo como a ti mismo? Que a través de ella podemos llegar al amor de Dios. Punto. Y si es así, ¿qué beneficio hay en el cumplimiento de las 612 mismo? Primero que nada, dice el rap, hay que saber lo que significa klal, que en español es regla. Es sabido que una regla está construida sobre muchos particulares, sin los cuales es imposible tener una regla. Por ejemplo, cuando hablamos de Kehilá Kadishá, es decir, de la comunidad sagrada, la cual es la concentración de muchos particulares, nos referimos a los individuos que se han reunido y conectado en un solo conjunto. Y luego del Minyan se asigna un líder. Este grupo se llama Minyan, que quiere decir 10 hombres, o Eida, que quiere decir congregación o asamblea, en donde debe haber al menos 10 personas. Entonces podemos decir Kedushá, santidad en el rezo. Y sobre esto está dicho en el Sagrado Zohar, Colbía Sará, Quintasa iría, que significa en un lugar en donde hay 10 personas, ya hay espacio para la inspiración de la Shejinah. Y según esto, resulta que la regla amarás a tu prójimo como a ti mismo está construida en base a las 612 mismos. Es decir, que si cumplimos las 612 mismot o los 612 preceptos,
podremos llegar a la regla de amarás a tu prójimo como a ti mismo, resultando que los particulares nos facilitan llegar al general. Y cuando tengamos el general, entonces podremos llegar al amor de Dios. Como está escrito, mi alma anhela a Dios. Y aunque la persona no es capaz de cumplir todas las 612 misbot, por ejemplo, la redención del hijo, porque si le ha nacido primero una hija, ya no puede cumplir la misma de la redención del hijo. O por ejemplo, las mujeres que están eximidas del cumplimiento de aquellas mismas que tienen que ver con los tiempos, como los tzitzit y los tefilín. Pero debido a que todo Israel es garante uno del otro, es decir, mutualidad, encontramos que por medio de todo se cumple todo. Por medio de todo se cumple todo. Esto es considerado como si todos hubieran cumplido todas las misbot conjuntamente. Y es por eso que por el mérito de las 612 misbot se puede llegar a la ley de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cada quien en particular va a formar la generalidad. Bien, el siguiente es el amor de los amigos. Dice así, y lo encontró un hombre, y he aquí él estaba perdido en el campo. Y le preguntó el hombre diciendo, ¿qué estás buscando? Y le respondió, estoy buscando a mis hermanos. Dígame por favor, ¿dónde están pastando? Vayeshev. He aquí que un hombre perdido en el campo se está refiriendo al lugar de donde tiene que emerger la cosecha del campo para sustentar al mundo. Y el trabajo del campo es arar, sembrar y cosechar. Y acerca de esto está dicho, el que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. Y esto se llama un campo bendecido por el Señor. Cuando el hombre se pierde en el campo, Balhaturim interpreta que se refiere a un hombre que ha perdido el camino del intelecto, es decir, que no conoce el camino verdadero, el cual lo transporta al lugar al que necesita llegar, como la frase que dice un burro perdido en el campo. Y él llega por medio de un estado tal que piensa que jamás llegará a la meta que tiene que alcanzar. Y le preguntó el hombre diciendo, ¿qué estás buscando? Es decir, ¿en qué puedo ayudarte? Y le respondió, estoy buscando a mis hermanos, ya que por medio de esto, que estaré en el equipo junto con mi hermano. Es decir, integrado a un grupo en el que haya amor entre los amigos. Y entonces podré subir por la senda que asciende a la casa del Señor. ¿Cuál es la senda que sube a la casa del Señor? El camino del otorgamiento. El trabajo interior hacia el otorgamiento, que nos va a dar la relación con los hermanos. Porque con los hermanos todo es otorgamiento. Sigo leyendo. Y esta senda es llamada el camino del otorgamiento, que es un camino que va en contra de nuestra naturaleza, que es el deseo de recibir para nosotros mismos. Y para poder llegar a eso,
No hay otra manera más que el amor de los amigos, que por medio de esto cada uno puede ayudar a su amigo. Y dijo el hombre, se fueron de aquí. Y Rashi interpretó lo siguiente, que se fueron de la hermandad, es decir, que no quieren unirse contigo. Y ese asunto finalmente causó que el pueblo de Israel terminara entrando en el exilio de Egipto. Y para salir de Egipto tenemos que aceptar por nosotros mismos entrar en el grupo nuevamente, queriendo estar en el amor de los amigos. Y por medio de eso lograríamos salir de Egipto para recibir la Torá. Lograremos salir del egoísmo para recibir la Torá. Acerca de lo explicado sobre amarás a tu prójimo como a ti mismo. Seguimos leyendo esto. Dice el Rab. Acerca de lo explicado sobre amarás a tu prójimo como a ti mismo, que en esta regla fueron incluidos los elementos de los Tariab, Mitzvot, es decir, de los 612 preceptos, como dijeron nuestros sabios, y sobre el resto sigue indagando, lo cual significa que al cumplir las Tariab, Mitzvot, lograremos alcanzar como resultado la regla de amarás a tu prójimo y luego el amor de Dios. Pues, ¿qué nos brinda el amor de los amigos? Y esto es muy importante. Como está escrito en el artículo 5 de 1984 o 1985, que cuando se reúnen unos amigos, puesto que nadie de ellos tiene más que una pequeña fuerza de amor al prójimo, o sea que puede cumplir el amor al prójimo solo en potencia. Y cuando viene a llevarlo a la práctica, entonces se acuerda que tuvo la idea de renunciar al amor propio en favor del prójimo. Pero en la práctica ve que no es capaz de renunciar a ninguno de los placeres del deseo de recibir en favor del prójimo, ni en la más pequeña medida. Pero he aquí la solución. Al reunirse varias personas que comparten la misma idea, que es necesario llegar al amor al prójimo, anulándose una ante otra, entonces cada una se conforma de todas las demás. Es decir, esta situación nos va acomodando y acoplando en una relación venturosa unos con otros. Y así va acumulándose en cada uno de los individuos una gran fuerza conforme el tamaño del grupo. Y entonces tiene el poder de poner en práctica el amor al prójimo. Sin embargo, pregunta el Rab, ¿qué nos brinda el cumplimiento de las Tariat Mitzvot particulares? Si dijimos que para cumplir la regla, pero esta igual se cumple mediante el amor de los amigos, dice, pregunta, ¿qué brinda? Ni qué hablar que en la realidad vemos que los seculares también acostumbraban a amar a sus amigos y se reúnen en toda clase de círculos para lograr el amor de los amigos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que llama el maestro religiosos y los no religiosos o seculares?
entendiendo perfectamente bien a qué se refiere con religiosos y seculares. Es decir, a los que hacen el amor a los amigos con el deseo de la equivalencia de forma, que él le llama religiosos, y a los seculares, a los otros que se reúnen, y que no es precisamente a través del deseo hacia la equivalencia de forma. Bueno, haciendo esta aclaración, sigo. Dice el verso en Salmos 1, ni en morada de escarnecedores se ha sentado. Y hay que entender cuál es la prohibición de morada de escarnecedores. Si él hace difamación o habla cosas inútiles, entonces la prohibición no proviene de la morada de los escarnecedores. Y pregunta el Rab, ¿qué nos añade la prohibición de morada de escarnecedores? Significa que incluso cuando se reúnen varias personas para llevar a cabo el amor de los amigos, lo hacen con la intención que cada uno le ayude a su amigo a mejorar su situación material. Y cada uno espera que al frecuentarse en las reuniones se beneficiará cada miembro del grupo, mejorando así su estado corporal. Y después de todas las reuniones, cada uno hace sus cuentas sobre cuánto ha recibido del grupo y a cambio del amor propio. Es decir, qué es lo que el deseo de recibir ganó con ello. Ya que él está invirtiendo tiempo y esfuerzo en bien de la sociedad. ¿Y qué ganó con esto? ¿Y qué ganó de esto? Y seguro que podría haber tenido más éxito si se dedicara al beneficio propio, al menos por el afán que invirtiera en sí mismo. Como dice la frase, yo me integré a una asociación porque pensé que con ellos podría haber ganado más de lo que podría haber ganado yo solo. Y ahora veo que no gané nada. Y lamenta diciendo, hubiera sido mejor para mí si en lugar de haber entregado mi tiempo a la sociedad, por lo menos hubiera usado mi propia fuerza pequeña. De lo contrario, ahora que invertí todo mi tiempo en el grupo para que pudiera obtener más bienes con la ayuda del grupo, me doy cuenta que no solo que no gané nada del grupo, sino que todavía salí perdiendo de lo que podría haber ganado con mis propias fuerzas. Y cuando alguien de ellos quiere hablar sobre el hecho de que hay que dedicarse al amor de los amigos con la intención de otorgar, es decir, que todos trabajen para el bien del prójimo, pues todos se van a reír y todos lo van a ridiculizar. Y les parece como un chiste. Y esta sería la morada de los seculares. Y acerca de ello dijeron, Beheset Leomin Hatat, Kikol Tobo de Obdin, Legarmehu Obdin, que quiere decir, porque todo el bien que hacen lo hacen para sí mismos. Y una asociación tal, pues lo aleja al individuo de la santidad y lo tira al hombre hacia el mundo del escarnio. Y esta es la prohibición de lo que significa morada de escarnecedores. Y sobre tales grupos dijeron los sabios finados la frase que dice, dispersar los malos, bien para ellos y bien para el mundo. Es decir, que mejor que no existan.
Pero con los justos lo contrario. Reúne a los justos, bien para ellos y bien para el mundo. Reúnelos, pero a los justos. ¿Y cuál es el significado de la palabra justos? Pues aquellos que realmente quieren cumplir la regla. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y que toda su intención es la de salir del amor propio y adoptar una naturaleza distinta, la de amar al prójimo. Y aunque es una mitzvah o un precepto que hay que cumplir, y el individuo podía obligarse a cumplirla aún en contra de su voluntad, el amor, pues ya es algo que pertenece al corazón. Y el corazón, por naturaleza, pues sabemos que no está de acuerdo. Entonces, ¿qué puede hacer el individuo para que le toque el corazón? Lo del amor al prójimo. Pues para eso nos asignaron el cumplimiento de las Tariat Mitzvot, que contienen el remedio para permitirles llegar a sentirlo en el corazón. Pero, puesto que esto está en contra de nuestra naturaleza, que es recibir para nosotros mismos, entonces esta sensación es tan leve como para poder cumplir el amor de los amigos en la práctica, aunque tenga la necesidad de ello. Por eso, ahora tiene que buscar los consejos que le ayuden a cumplirla en la práctica. Y el consejo para ello es que uno puede incrementar su fuerza con la regla amarás a tu prójimo, realizando el amor de los amigos. Si cada uno se integra y se anula ante su amigo, se vuelven como una masa única, en donde todas las partes pequeñas que quieren el amor al prójimo se integran en una fuerza general, incluida de muchas partes. Y cuando adquiere una gran fuerza, entonces tiene la habilidad de llevar a la práctica el amor al prójimo. Y esto va a llevarnos al amor a Dios, al amor al Creador. Pero, como dice el maestro, bajo la condición de que cada uno se anule ante el otro. De no ser así, cuando se separa de su amigo, no podrá recibir la porción que tuviera que recibir de su amigo, sino que cada uno tiene que decir que uno mismo es un cero ante su amigo. Esto, esto se parece a cuando escribimos números. Cuando escribimos la cifra 1 en el principio y luego agregamos el 0, resulta el múltiplo de 10, o sea, equivale a 10. Cuando escribimos dos ceros, entonces resulta el múltiplo de 100, es decir, equivale a 100. En otras palabras, que si su amigo es número 1 y el 0 le sigue, entonces el individuo es considerado como recibiendo de su amigo el múltiplo de 10. Y si dice que él equivale a dos ceros ante su amigo, pues recibe entonces de su amigo el múltiplo de 100. Pero pasa lo contrario. Si uno dice que su amigo es el 0 y él mismo es el 1, entonces resulta 10 veces menor que su amigo, o sea, 0.1.
Y si puede decir que él es uno y tiene dos amigos que son ceros contra él mismo, entonces equivale un séptimo contra ellos, es decir, 0.01, resultando entonces que en este caso, conforme la cantidad de ceros que tiene de los amigos, pues su altura va disminuyendo. En todo caso, aun cuando ya posee este poder, que pueda cumplir el amor al prójimo en la práctica, se siente que el beneficio propio es malo para él. De todas maneras, como dice la frase, jamás creas en ti mismo. Y tiene que tener el temor por si falla en la mitad del trabajo, cayéndose en el amor propio. Lo cual significa que si le dieran un placer aún más grande de lo que él acostumbraba recibir, aunque ya tuviera la intención de otorgarle los placeres pequeños, estando dispuesto a renunciarlos, aún así vive en el temor de los placeres mayores. Y a esto se le llama temor. Y esta es la puerta para recibir la luz de la fe, llamada la morada de la Shejinah. Como está escrito en Hasulam, conforme el temor alcanza la fe. ¿Y cuál es ese temor? El temor que te da de no poder alcanzar el otorgamiento. Por eso se debe recordar que el asunto de la frase amarás a tu prójimo como a ti mismo, hay que cumplirlo debido a que es una mitzvah. Es decir, porque Dios ordenó dedicarse al amor de los amigos. Y Rabbi Akiva solo interpreta que el hecho que Dios ordenó este cumplimiento era porque tenía la intención de hacer una regla de esta misma, para que así puedan cumplir todas las demás mismas por la orden de Dios y no por el beneficio propio. Es una regla, aunque no nos guste y aunque nos cueste trabajo aceptarla por nuestro amor propio. Es decir, no es para que las misbot nos ampliaran el deseo de recibir dentro de nosotros. Tanto así que al cumplir las misbot, el individuo recibiera alguna recompensa a cambio, sino al contrario, que al cumplir las misbot, llegaremos a la recompensa de tal manera que podamos anular nuestro amor propio, para así llegar al amor al prójimo y luego de esto al amor de Dios. Y con esto entenderemos lo que dijeron nuestros sabios sobre el verso que dice así, y pondrán de la palabra poción, logro, poción de vida. ¿No lo logró? Poción de muerte. Es decir, que no lo logró significa que se dedica a la Torah y Mitzvot para aumentar su amor propio, su deseo de recibir para sí mismo y que su cuerpo adquiera bienes. En cambio, la palabra logró significa que en tal caso se anula su amor propio. Es decir, que apunta hacia la recepción del pago, que significa que tenga el poder para el amor al prójimo, por medio de la cual llegará al amor a Dios, para que todo su anhelo consista en
otorgarle placer al Creador. Bien, con esto aquí le vamos a parar y para la siguiente vamos a leer este interesantísimo lectura que dice: ¿cuál observación de Toraísmo purifica el corazón? ¿Cuál? ¿Cuál es lo que purifica el corazón de un estudiante de Kabbalah? Bueno, esto lo vamos a ver en la siguiente ocasión. Por lo pronto aquí le dejamos y nos vemos hacia la próxima. Gracias. Buenas noches.